Aquí entre nos, seguimos contigo. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Pasa por Telegram para que tengas por escrito el bosquejo de esta lección. Si quieres, también puedes dejar tu like en el programa para que el algoritmo de YouTube lo recomiende a otros maestros. Esta semana tocaremos una de las historias más maravillosas de la Biblia, la de José. Los autores de la lección la usan para mostrar cómo una familia disfuncional, culpable de varias desgracias, no es impedimento para encontrar el descanso en Cristo y nos inspira a tratar a las personas de manera diferente a como ellas lo pueden hacer cuando el odio las domina. ¿Estás listo para conducir a tu clase a un nivel superior en cuanto a las relaciones? Pues entonces, comencemos. Las herramientas básicas para cada segmento de tu repaso están en El Sábado Enseñaré, el título que identifica el material auxiliar para el maestro. Dale un vistazo al material auxiliar que el folleto de maestros trae en las páginas 71 a 74. Te recuerdo que el autor de esas ayudas es el pastor Mark Finley. Primer segmento, motiva, 1 minuto. Acelera el corazón de tus alumnos motivándolos con una razón válida de por qué esta lección es importante para sus vidas. Estoy seguro de que con el siguiente interrogante tendrás capturada la atención de tus alumnos desde el mismo comienzo. Pregúntales, ¿cómo fue posible que José pudiera tener descanso en sus relaciones familiares, siendo que sus propios hermanos atentaron contra su autoestima, convirtiéndole en un esclavo? Pues lo descubrirás en este repaso. Eso es suficiente para mantener a tus alumnos atentos y por eso pasa rápidamente a la parte que sigue. Segundo segmento, explora, 15 minutos. Extrae de la mente de tus alumnos los 3 aspectos más edificadores del carácter que la lección contiene. Te recomiendo realizar el repaso a partir de los siguientes puntos. Número 1, el trasfondo familiar. Generalmente cuando hablamos de José lo imaginamos como el gobernador de Egipto, un hombre lleno de éxito y salvador de su pueblo. Las otras cosas que nos vienen a la mente es su venta como esclavo por parte de sus propios hermanos y el episodio con la esposa de Potifar. Sin embargo, la historia de este hombre tiene muchos otros aspectos, unos expresados en las páginas de las Sagradas Escrituras de manera directa y otros que podemos inferir a partir de ellas. El trasfondo de José nos llega desde Abraham, su bisabuelo, quien mostró una fuerte tendencia a mentir en momentos de dificultad, como las veces que presentó a su esposa como su hermana, y quien tuvo además que lidiar con un hogar salpicado de amargura, producto de las diferencias entre Sara y Agar y el matoneo de Ismael hacia Isaac. Precisamente este último heredó la predisposición a la falta de transparencia, ya que repitió la misma fórmula mentirosa que aprendió de su padre y también malogró la linda vida familiar que pudo haber tenido al mostrar favoritismo hacia su hijo primogénito. Por su parte, Jacob aprendió tempranamente a arreglárselas para no dejarse sacar ventaja por su hermano el favorito y lo estafó cambiándole la primogenitura por un plato de lentejas. Para colmo, su propia madre le orientó a mentir y hacer trampa para conseguir un fin sin importar los medios. Y justamente de ahí es que viene José, quien vio a su padre el engañador ser estafado por su tío materno Labán, cuando en múltiples ocasiones le cambió los términos de un trato que se había hecho entre caballeros. Para colmo, la madre de José mantuvo oculta por muchos años cierta inclinación a la idolatría. A la vez, ella rivalizaba a diario con su hermana por el afecto de un esposo que también dañó tempranamente a su familia, mostrando favoritismo enfermizo. Así creció José, en un ambiente tóxico, con toda una carga genética en contra y presenciando la rudeza de unos hermanos a los que no les tembló la mano para vengar la deshonra de su única hermana con tretas y derramamiento de sangre.
por favor invita a tus alumnos a leer en Génesis capítulo 37, versículos 2 al 4, y luego pregúntales, ¿cómo creen que debió haber sido la cotidianidad de José en medio de una familia como la que tenía? El texto dice, esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Sin duda, los días tenían que haber sido bastante difíciles para el adolescente José. Todos los defectos de carácter de sus ancestros habían sido heredados y magnificados por la generación familiar en la que vivía, y sin duda esto lo incluía a él. Fácilmente él pudo haber sido odioso, pendenciero, sanguinario, violento, mentiroso, inmoral e idólatra. Sin embargo, algo ocurrió que lo salvó de eso. Por lo tanto, te invito a pasar al punto siguiente, el poder de las decisiones. En el comentario que está en la sección de materiales para el maestro, se menciona un estudio realizado por los esposos Víctor y Mildred Gortzel, en el que se analizó la infancia de 400 personas consideradas socialmente como eminentes. La investigación concluyó que ni el entorno ni la genética tuvieron algo que ver con los logros de estos individuos y que sus experiencias de la niñez, al ser tan heterogéneas, no permitieron establecer ningún patrón en estos sentidos. El resultado de este trabajo se publicó en 1962 en un libro titulado Cunas de Eminencia. Allí básicamente se remarca que fueron las decisiones y no las circunstancias las que determinaron el rumbo de la vida de todos esos personajes. Precisamente esto mismo se puede aplicar a José, quien teniendo una familia tormentosa, un ambiente hostil y unas circunstancias totalmente adversas, y aún así llegó a convertirse en el hombre más respetado de un país que lo vio llegar como esclavo. Invita a tu clase a leer Génesis capítulo 37 versículos 23 al 27 y luego pregunta, ¿qué pudo haber pasado con José que lo condujo a tener un corazón noble en lugar de convertirse en un hombre amargado? Fomenta la participación entre los miembros de tu clase. El texto dice, sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan. Y alzando sus ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad. Y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Sin lugar a duda, así como posteriormente pasó con Daniel y sus amigos en Babilonia, José tuvo que haber tomado la decisión de aferrarse a Dios y confiar en él, incluso a pesar de que la evidencia y los hechos contradecían tal inclinación. Este muchacho quedó huérfano de madre siendo prácticamente un niño. Sintió el odio de sus hermanos mayores todo el tiempo. Su padre le hizo daño al consentirlo demasiado. Fue vilmente vendido como esclavo cuando apenas tenía 17 años y lo empujaron a una cultura diferente en donde su vida cambió de manera radical. En fin, pasó de ser el centro de atención de su padre para convertirse en el esclavo más nuevo de la casa de Potifar. Sin embargo, José tuvo que haberse aferrado a algo. Pienso que mientras vislumbraba su vida de servidumbre, tuvo que haber recordado los sueños que tuvo en casa de su padre y los tomó como lo que eran, revelaciones divinas para su vida. Ellos representaban la promesa de que el Todopoderoso tenía un plan para él y con humildad lo aceptó de todo corazón. Aún en su insoportable realidad, decidió creerle al Dios de sus padres y se aferró de él a pesar de las circunstancias.
En lugar de darle pie a la duda, la desconfianza, la tristeza y la incertidumbre, decidió tomar lo mejor de sus antepasados y su entorno familiar, la fe en el único y todopoderoso Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Hombres imperfectos y llenos de todas esas falencias que enumeramos hace unos momentos, pero que aceptaron al Señor y creyeron en sus planes y promesas, tal y como Él lo estaba haciendo en ese momento. Había muchas cosas malas en la historia de su linaje, pero escogió aferrarse a lo único digno de encomio, la confianza en el Señor. Satanás lo puso en una situación en la que era fácil renegar y dejarse llevar por la corriente, pero en ese corazón de 17 años se comprobó que la fe en Dios es más poderosa que las circunstancias adversas, la falta de respuestas, las debilidades heredadas y las falencias aprendidas. Aunque todo parecía estar en su contra, dijo como Job: aunque Él me mate, en Él esperaré. Esto nos lleva al punto final de esta sección. ¿Cómo consiguió la paz? Si las decisiones son lo que hacen la diferencia, entonces tenemos que ir al núcleo de esto, la capacidad que Dios nos dio de elegir. No importa si eres esclavo o libre, rico o pobre, ciudadano o inmigrante, cada uno de nosotros tiene el don inalienable del libre albedrío y podemos usarlo, tanto en las circunstancias favorables como en las adversas. Y eso fue lo que hizo toda la diferencia con este extraordinario héroe de la fe. Pide a tu clase que lea contigo Génesis 39, del 7 al 9, y luego pregúntale: ¿cuál fue la razón por la que José no quiso faltarle a Potifar? Esto es lo que dice el texto. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Nota que esta fue la primera ocasión en que la mujer de Potifar se insinuó a José. Es decir, todavía no había ocurrido la situación en la que literalmente le arranca la ropa en un impulso lascivo para luego acusarlo falsamente por su negativa. Esto está documentado en el verso 10, donde se expresa que ella lo acosaba cada día con sus pretensiones. No obstante, el siervo de Dios dejó bien claro desde el primer momento que no le iba a hacer este mal a su amo, no tanto por la confianza que había puesto en él, sino por la razón más importante de todas: no quería pecar contra Dios. Aunque José era un esclavo, usó lo único que era suyo, su libre albedrío, y lo hizo para honrar al Señor, para serle fiel en toda circunstancia y aunque tuviera que enfrentar cualquier consecuencia. Porque aunque lo habían privado de la compañía de su familia, de la protección de su padre, de su libertad y de todos sus derechos como ser humano, él sabía que nadie le podía quitar la libertad de elegir que Dios le había otorgado, y usó esa capacidad para alinear su vida con los principios que había aprendido a fin de honrar a aquel que lo llamó a la existencia. Si eso lo hizo frente a una situación tan comprometedora, sin duda también usó su libre albedrío para perdonar a sus hermanos, a sus captores, a Potifar mismo, a su esposa, al carcelero, al copero y a cada individuo que de una u otra manera lo hubo lastimado. José pudo llorar frente a sus hermanos, abrazarlos y eximirlos de la culpa porque ya había lidiado con el dolor de la manera más noble posible, liberando el perdón hacia sus maltratadores. Cuando decidió no soltarse del Señor ni abandonar su fe, y cuando abrazó los principios revelados por el Dios a quien amaba, fue que pudo encontrar descanso para su alma, porque éste solo se puede hallar en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De manera extraordinaria, su fe le permitió reescribir su pasado, porque no se vio como una víctima de circunstancias incontrolables, sino como un sobreviviente a todas ellas. Si el odio de los suyos, la esclavitud, las mentiras, la injusticia, no lo habían podido destruir, era porque estaba tomado de la mano del Omnipotente y en él tenía paz.
Por eso, mis queridos maestros de escuela sabática, si hemos de resaltar algo este sábado frente a la clase, es que nada sobre la tierra puede arrebatarnos el don de elegir y podemos usarlo para bien. Invita a tus alumnos a decidir perdonar, amar a pesar de y reconstruir toda relación rota.Ínstalos a que en lugar de recordar lo malo que alguien en su familia les hizo y remover sus heridas, decidan perdonar para que puedan ser sanos de ellas. Es posible que existan personas que nos seguirán odiando y que querrán causarnos mal a la primera oportunidad. El perdón no significa que les pondremos la cabeza para que nos decapiten. Quiere decir sencillamente que hemos elegido dejar de sufrir por el desamor y romper la cadena de acción y reacción que el odio genera. Ellos podrán seguirnos aborreciendo, pero nosotros no, porque somos hijos de nuestro Padre que está en los cielos, que hace llover y salir el sol sobre justos e injustos. Viviendo así, fue como José tuvo un amor puro para formar un hogar con Asenat, tener con ella a Efraín y Manasés y recibir la primogenitura de su padre sin engaños, trucos o mentiras. En lugar de quejarse de sus desgracias, las convirtió en sus maestras. En vez de reclamar por qué, reflexionó en para qué. Y en lugar de renegar contra Dios, decidió creer en sus promesas de que tenía un futuro glorioso para él. Es muy posible que tus alumnos hayan pertenecido o tengan familias tóxicas. Abre sus ojos a la posibilidad de encontrar descanso en Cristo en medio de esas circunstancias familiares y transformar su infierno en un pedacito de cielo. Y si no fuera posible por alguna razón, aún tener paz en medio de sus tormentas. Tercer segmento. Aplica 12 minutos. Plantea simulaciones de la vida real con escenarios que necesiten soluciones basadas en lo estudiado, estimulando así la participación. Movamos ahora a nuestra gente para aplicar lo analizado. ¿Qué tal los siguientes interrogantes para hablar sobre ellos? Número 1. ¿Qué le aconsejarías a alguien que ha sido víctima de desamor, acoso y antipatía en el mismo seno familiar sobre cómo sanar sus heridas y cambiar su futuro? Número 2. Imagina que encuentras a un viejo amigo al que hace mucho no ves y te confiesa que ha tomado tantas decisiones malas que las consecuencias de ellas lo tienen arruinado en todos los aspectos de su vida y sin esperanza de recuperarse. ¿Qué podrías decirle en cuanto al don del libre albedrío que Dios nos ha dado para que tome nuevas y mejores decisiones? Y por último, ¿cómo crees que una víctima de abuso infantil puede llegar en su adultez a hallar descanso en sus relaciones familiares previas y construir un hogar saludable? Cuarto segmento. Crea 2 minutos. Lleva la lección más allá de la clase. Desafía a tus alumnos a realizar una tarea durante la semana. Comparte con tu clase una tarea como la que sigue. Invita a tus alumnos a que se propongan esta semana a fortalecer intencionalmente sus hogares en procura de hallar descanso en los lazos familiares. Y para despedir a tu clase, concluye la lección de una manera sencilla y elegante. José pudo encontrar descanso en sus lazos familiares porque decidió reinterpretar su historia para no verse como una víctima, sino como un sobreviviente salvado por la fe. Bueno, mis amados, esto fue Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Seguimos insistiendo en que nuestro eslogan de vida es: yo iré compartiendo esperanza, porque Cristo viene pronto. Nos vemos la próxima semana.